El acta de la sesión 101 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 102 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 442 del jefe de gabinete del ministro de Ciencia, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión por motivos de agenda comprometida con anterioridad, y en su representación concurriría el asesor en materias de capital humano avanzado, señor Matías Caamaño, si así lo autoriza la presidencia. Correo electrónico del Consejo de Estudiantes e Investigadores de Posgrado CEIP, por medio del cual hacen llegar un resumen de las distintas apariciones en prensa y medios digitales en relación con el problema de financiamiento que aqueja a los becarios debido a la pandemia y a la falta de soluciones desde la NIT y del Ministerio de Ciencia. Esto a la cuenta, señor presidente. Gracias, Soledad. ¿Sobre la cuenta o sobre varios se ofrece la palabra? Muy bien, muy bien. Esta sesión ha sido citada con el objeto de ocuparnos de dos asuntos. El primero es analizar con el jefe del Centro de Investigación en la intersección de física de plasmas, materia y complejidad. Oye, qué largo el título. De la división Investigación y Aplicaciones Nucleares de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, distinguido investigador don Leopoldo Soto, a quien acompaña el jefe de la División de Investigación y Aplicaciones Nucleares de la SECHEN, don Luis Huerta. Esta primera parte está destinada a que Leopoldo, junto con don Luis Huerta, nos hagan una presentación sobre las bases de lo que significa la fusión nuclear y sus perspectivas tanto desde el punto de vista científico como económico, sobre todo a partir del hecho que en las últimas semanas se han producido novedades tanto en Europa como en Estados Unidos, y en ese sentido a la Comisión le interesa irse adentrando en esta área tan importante para el futuro de la humanidad, sobre todo en este proceso de búsqueda de nuevas fuentes de energías limpias, en lo cual yo estoy seguro que tanto la energía nuclear, pero sobre todo lo que nos preocupa hoy, más que la fusión nuclear, va a tener un rol importante. Y la segunda parte es darle continuidad a las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Ciencia y con los distintos voceras de las distintas organizaciones de becarios, tanto del país como en el exterior. Entonces, Leopoldo, primero que nada agradecer la presencia y la de don Luis, y con mucho gusto escuchamos la exposición, que ojalá sea 30 minutos o algo así, para que después pueda haber una conversación. Gracias, presidente. Presentación. Ahí está habilitado. Ya. ¿Está ahí ya la presentación? ¿En modo presentación? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por la invitación
Muchas gracias, diputadas y diputados. Como dijo el presidente, me acompaña Luis Huerta, jefe de la División de Investigación de Aplicaciones Nucleares. Ambos somos físicos. Yo dirijo el Laboratorio de Física de Plasma y Fusión Nuclear, que hoy día ya pasó a ser el Centro de Investigación en Física de Plasma, Materia y Complejidad. Centro de Investigación de la intersección de Física de Plasma, Materia y Complejidad. Tal como anunció el presidente, voy a contarles de qué se trata la fusión nuclear, el estado de las principales iniciativas en curso como fuente de generación de energía y la incidencia del litio en ella. Bueno, la fusión nuclear lo que trata es de crear un sol en el laboratorio. La fusión nuclear ocurre en la naturaleza, en las estrellas, en particular en el Sol. A diferencia de la fisión nuclear, que consiste en dividir núcleos de átomos pesados, la fusión nuclear consiste en unir núcleos de átomos livianos. Particularmente, una de las reacciones de fusión nuclear más promisorias por el momento es aquella que usa hidrógeno, los isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio. En esta imagen se puede ver que si uno logra hacer chocar un núcleo de deuterio con un núcleo de tritio, se logra en condiciones especiales, en determinadas condiciones se lograrían unir, creando un núcleo de helio y produciendo un neutrón. Ese neutrón lleva energía y esa energía es la que podría usarse para generar energía eléctrica. Esta es la reacción de fusión. Ahora, el tritio prácticamente no existe en la naturaleza. Tiene una vida media. Una de sus ventajas es que su vida media, la radioactividad, tiene una vida media de 12 años. Pero eso mismo hace que prácticamente no exista en la naturaleza. El deuterio, que es uno de los isótopos del hidrógeno, de 1 millón de moléculas de agua en el mar, una es de agua pesada y tiene deuterio. Pero se necesita, para que haya una molécula de tritio, se necesitan 1 millón de millones de moléculas de agua en el agua de mar para que una contenga tritio. Por tanto, el tritio hay que generarlo de manera artificial en un laboratorio. Y el tritio se genera haciendo una reacción de bombardear neutrones al litio 6. El litio 6 es un isótopo del litio. El litio tiene 2 isótopos, litio 6 y litio 7. Los isótopos son aquellos que se diferencian solo en la cantidad de neutrones que tienen en el núcleo. Eso es lo que hace la diferencia. Son más pesados, ¿ya? Litio 6 significa que tiene 3 neutrones y 3 protones, y el litio 7 tiene 3 protones y 4 neutrones. Al bombardear el litio 6 se produce tritio y se produce energía. Al bombardear el litio 7 se produce tritio, pero se pierde energía. Así que para generar tritio, en la idea de que sea combustible para la fusión nuclear, se requiere obtenerlo del litio 6. Mantengamos eso en mente. Entonces, el combustible para la fusión nuclear requiere del litio, porque es la forma de generar tritio. Ahora, para que la producción de energía por medio de la fusión nuclear sea mayor que la que se usa para generar el proceso, se requiere un compromiso entre la temperatura, el tiempo de duración y la densidad del plasma. La fusión nuclear en la naturaleza ocurre en estado de plasma, que son las estrellas, el Sol en particular. Y se requiere que el producto del valor de la temperatura, por el valor de la densidad del plasma y por el tiempo de duración, supere un número determinado, una barrera. Y ya a una temperatura de 100 millones de grados, el plasma ya es un plasma interesante para fusión, y ahí se requiere, fijando ese valor de temperatura, se requiere que el producto de la densidad por el tiempo supere esa barrera, esa frontera de valor. Y aquí entonces es donde está el desafío en el mundo de encontrar un plasma que tenga una densidad y un tiempo de duración cuya multiplicación supere ese número.
puede ser un plasma de baja densidad, pero requiere mucho tiempo, o un plasma de muy alta densidad y puede requerir muy poco tiempo. Estos tiempos pueden ir en el caso de plasmas de baja densidad, que se requiere un plasma que dure varios minutos, y en el caso de un plasma de alta densidad puede durar incluso milésimas de millonésimas de segundo. Y entre todo eso hay una serie de apuestas, diseños científicos y tecnológicos para tratar de lograr la fusión nuclear controlada en el laboratorio. Lo primero que se necesita, se le llama el factor de ganancia Q, a que la energía de salida tiene que ser mayor que la de entrada, tal como les conté, y lo primero es lograr que el balance sea igual a 1 al menos. Y ya con un plasma que tenga un balance de Q que sea 10 veces más, entregue 10 veces más energía que se le entrega, ya es interesante. Y un plasma en combustión es cuando ya se dice que el coeficiente de crecimiento o de producción de energía ya es muy grande, y en términos teóricos eso se dice que es infinito. Ahora, las soluciones para lograr la fusión nuclear, imagínense, necesitamos un plasma que es un gas a tan alta temperatura, como la temperatura del Sol. Este plasma tiene propiedades eléctricas y magnéticas, es el cuarto estado de la materia. Si uno parte con un sólido y le entrega energía, se transforma en líquido. Si le sigue entregando energía, se transforma en gas. Hasta ahí me enseñaron a mí en el colegio. Y después aprendí que si uno le sigue entregando energía, ese gas se transforma en plasma. Por ejemplo, el fuego es un plasma. Los rayos son plasma. Los electrones ya se separan de los núcleos de los átomos y uno tiene un gas de partículas neutras y partículas cargadas. Incluso puede tener un gas completamente ionizado si es de muy alta temperatura, como los plasmas que se requieren en fusión. El hecho que tenga propiedades eléctricas y magnéticas permite que el plasma se pueda manejar con campos eléctricos y magnéticos. En particular, uno lo puede contener con estos campos eléctricos y magnéticos. Porque imagínense, ¿dónde se podría contener un plasma con la temperatura del Sol? Derretiría cualquier cosa. Entonces, hay que contenerlo con vacío, hay que tenerlo levitando. Y la forma de hacerlo levitar es con campos eléctricos y magnéticos. A eso se llama confinamiento magnético. Y estas son las configuraciones que hoy día son las que más se estudian en el mundo. Una es que con bobinas y campos magnéticos se crea una rosquilla, un picarón de plasma. Y por ese plasma fluye una corriente muy grande, megaamperes, millones de amperes, que calienta el plasma. Y los campos magnéticos de estas bobinas lo mantienen aislado de las paredes y lo mantienen ahí levitando, y ahí uno podría tener un plasma denso con la densidad suficiente y caliente, y se espera que estos duren alrededor de varios minutos. Y el otro, que está al lado derecho, corresponde a lo que se llama, este del lado izquierdo se llama tokamak, y el del lado derecho se llama accelerator. El primero es porque es una sigla en ruso, fueron los primeros que lo inventaron, y el accelerator tiene una configuración ahí que ustedes ven que es bastante como enrollada en sí misma, es como torcida, es un poco, imagínense, como la costura de una pelota de tenis. Uno de los problemas de los plasmas es que son inestables, apenas uno los crea, se desarman. Por eso que es necesario, además de mantenerlos con los campos magnéticos, hay que lograr que duren un tiempo determinado. Se desarman apenas uno los arma. Y la configuración esta de accelerator es una configuración que es de las más estables, pero tiene el problema que cuesta más calentarlo. Y estos experimentos van y vienen dependiendo de las tecnologías que se han logrado. Por ejemplo, el resurgimiento, los tokamak han tenido un resurgimiento, todos estos de confinamiento magnético, y en particular el accelerator, porque es posible generar campos magnéticos muy grandes con materiales superconductores. La otra solución propuesta tiene que ver con confinamiento inercial. Y esto supone que uno parte, en ambos casos, el combustible usa deuterio y tritio. En el caso anterior, como gas. En este caso, usa deuterio y tritio congelado. Una esfera de poco menos de 1 milímetro,
Y si esta esfera se ilumina con rayos láser o con luz de rayos X de baja energía, si se ilumina, pero por tiempos muy cortos, es posible que generar en la superficie de esta esfera congelada que se produzca una explosión del material. Esa explosión hace que parte del material se vaya hacia afuera y por conservación del momentum el resto del material se comprime. Y además absorbe la energía que le transmitía esa luz láser o de rayos X y se calienta. Y se produce un plasma denso y caliente, y estos duran menos tiempo. Estos son los que duran del orden de nanosegundos, pero tienen una densidad mucho más alta que los anteriores. En términos del confinamiento inercial, la iniciativa más importante que se está desarrollando en el mundo es el proyecto ITER, que es el International Thermonuclear Experimental Reactor, y es un consorcio internacional que reúne a China, a la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, que tiene 27 Estados miembros de la Unión Europea y 2 Estados asociados. También participa India, Japón, Corea, la Federación Rusa y Estados Unidos de América. Los primeros, este equipo está en construcción y los primeros experimentos están proyectados para el año 2025. El costo de este proyecto ya va en 20.000 millones de euros y el objetivo es producir 500 megawatts con 50 megawatts de entrada. Esto se firmó el acuerdo el año 2006, el 2005 se decidió que se iba a ubicar en Francia, y ahí ustedes pueden ver la programación. Actualmente se está en la fase de montaje, los componentes han sido construidos en diferentes países de miembros del consorcio, y está en montaje la fase 1. En diciembre del año 2025 se produciría el primer plasma con deuterio, con hidrógeno primero y después con deuterio, y el año 2035 se iniciaría la operación del experimento con deuterio y tritio, ya con la idea de ver la producción de energía. En términos experimentales, hay otros tokamaks en el mundo. Entre los de gran a mediano tamaño se encuentran en el Reino Unido, uno que es europeo. Hay 2 en el Reino Unido. En Estados Unidos son 2 los tokamaks más importantes. Uno que está en el laboratorio de plasma de Princeton, financiado por el Departamento de Energía de la Universidad de Princeton. El otro es el SPARC, que está en el MIT, que es una de las noticias que ha habido recientemente, porque este fue diseñado como un tokamak compacto, mucho más pequeño que ITER, con bobinas superconductoras, y por tener un volumen pequeño, podría, de acuerdo a los cálculos que han realizado, ellos prometen resultados antes que ITER. Y este es el proyecto que en las últimas semanas ya ha dado está en una fase avanzada de construcción. En Japón hay un tokamak, en Corea hay un tokamak superconductor, el K-Star. En China hay un par de tokamak. Todos estos proyectos de alguna manera colaboran con ITER, porque estudian temas de ciencia básica o permiten probar efectos en materiales o en otros componentes. También existe alrededor de 40 tokamaks pequeños en el mundo. Solo por nombrar algunos, hay en Canadá, en Kazajstán, en Brasil, en Portugal, en la República Checa, y hay uno en Costa Rica, que está en instalación y que fue trasladado desde la Universidad de Madison, en Estados Unidos. Este otro corresponde, el Wendelstein 7X, corresponde a un experimento de Stellarator que está en Alemania, que es otra de las noticias que ha habido recientemente, porque acaban de demostrar teóricamente que el nuevo diseño que realizaron en el año 2017 permitiría obtener un plasma de 30 segundos de duración y mucha más temperatura que la que obtuvieron en el año 2016. Este entró en operación en el año 2015 y en esa oportunidad se obtuvo un plasma de hidrógeno durante menos de un segundo y de 1 millón de grados. Ahí se inició un nuevo diseño, y lo que se ha demostrado hace pocos días, en términos teóricos, que el nuevo diseño podría obtener un plasma que dure 30 segundos.
y el 2022 empezaría la nueva campaña experimental. Ustedes pueden ver aquí una de las partes de la cámara donde estaría el plasma con estas formas tan especiales, y en el centro pueden ver las bobinas del sistema con el que producirían los campos magnéticos, y quise poner aquí en la mano derecha una foto del primer Stellarator que fue inventado el año 1952 en Princeton por Lyman Spitzer. Y ustedes pueden ver ahí cómo un experimento que se hizo arriba de una mesa, con madera y con elementos propios de un laboratorio, casi de un taller, se ha transformado después de 70 años en una de las ideas más relevantes que se están usando hoy día en el mundo. A mí me produce mucho entusiasmo, mucha emoción, cómo las ideas pueden transformarse posteriormente en estos grandes desafíos mundiales. El Wendelstein está en Alemania, es del Max Planck y tiene un costo de 1.000 millones de euros. Hay otro Stellarator en el mundo, hay uno en España, hay otro en Costa Rica, muy pequeño. El de España pueden ver aquí ustedes en el año 96, aquí a mano izquierda arriba, cuando se estaba construyendo, y ya una foto reciente de cómo está construido. Pueden notar la torre, de alguna manera ver que está embebida la torre roja, aquí ya en el equipo completo. Y a mano derecha está el de Costa Rica, que es un equipo muy pequeño, de menos de medio metro, y el objetivo del equipo en Costa Rica es desarrollar competencias y entrenar científicos para la investigación en plasma y fusión nuclear. Esto les permitió en Costa Rica, además, tener un laboratorio de investigación en física de plasma en otras cosas, con otros equipamientos, y también investigar alguna aplicación. El confinamiento inercial, ya les expliqué, les conté que se hacía con láser o con rayos X. Está el National Ignition Facility en Estados Unidos, que las instalaciones son para producir un plasma que cabría ahí dentro de ese cilindro de oro. Estas instalaciones tienen 192 láseres de alta potencia, con los que pueden producir una energía de 1,9 millones de joules. Joules es la medida de energía. Eso es mucha energía. Y con los láseres concentrarlos, producir rayos X a partir de esta cápsula de oro y concentrarlo en un plasma pellet que les decía yo de deuterio y tritio congelado. Las instalaciones, aquí está una muestra que caberían 3 campos de fútbol americano en las instalaciones. Y otro es un experimento en el Sandia National Lab de Estados Unidos, donde producen el plasma directamente con descargas eléctricas, a partir de una descarga eléctrica sobre alambres micrométricos, y se producen 20 millones de amperes, y eso produce directamente los rayos X. En el caso anterior, la luz visible de los láseres se transforma en rayos X al interactuar con el oro. En este caso, el plasma directamente produce los rayos X, y en ambos casos los experimentos son para producir fusión inercial. Hay otro experimento de fusión inercial en el mundo, en la Universidad de Osaka, en Japón. En Japón hay 2 experimentos importantes. Hay uno grande en Francia que fue diseñado para entregar 1,8 millones de joules, tan poderoso como el del National Ignition Facility. Y hay otros proyectos de confinamiento inercial en Europa, también en Francia, en la República Checa, en el Reino Unido, en la Federación Rusa, y un proyecto europeo que está en preparación, que es el proyecto IPER, el European High Power Laser Energy Facility. Hay conceptos alternativos también y experimentos pequeños. Existen otros experimentos que exploran conceptos alternativos, que aportan a la investigación tanto en confinamiento magnético como confinamiento inercial, a ciencia de materiales y física básica relacionada con la fusión nuclear y otros aspectos. Entre estos se encuentran experimentos como Z-pinche, plasma focus, cañones de plasma. En particular, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear somos líderes mundiales en el escalamiento y miniaturización de equipos plasma focus, por los que se obtienen plasmas con la misma densidad y temperatura que los de grandes instalaciones de plasma focus del mundo. Y hay también iniciativas privadas. Existen en el mundo alrededor de 20 iniciativas privadas en investigación en energía nuclear. Como ejemplo, las más llamativas son la de la empresa General Fusion, financiada por Jeff Bezos, y la empresa Tri Alpha Energy, financiada por la familia Rockefeller.
Todos los laboratorios publican sus resultados en las conferencias de energía. Hay una conferencia de fusión nuclear que organiza la Agencia Internacional de Energía Atómica que se hace cada 2 años. La última vez se hizo vía telemática y generalmente se presentan alrededor de 900 a 1000 trabajos y participan alrededor de 2000 investigadores. Las iniciativas privadas no publican sus resultados. El reto de la física es obtener que haya más energía que la que se produce. El primer reto es lograr que la energía que el plasma emite sea mayor que la que el plasma absorbió en el experimento, la que emite por fusión nuclear. Hay que controlar inestabilidades, turbulencias y llamaradas de plasma. Por mucho que el plasma se confine, es inestable y produce llamaradas también de plasma, las que chocan con las paredes, etc. Y ahí hay un problema de materiales que hay que resolver. Y la física de un plasma en combustión aún es una física desconocida. El primer reto de lograr que un plasma emita más energía que la que el plasma absorbió se logró el año 2014. Aquí ustedes pueden ver la primera página de la publicación que se hizo en la revista Nature. Lo lograron en el National Ignition Facility. Y ahí lograron que un plasma que había absorbido 17 kilojoules, 17.000 joules, generó 19.000 joules por energía de fusión. Este es uno de los logros más importantes desde el punto de vista científico, porque por primera vez en la Tierra, en un laboratorio, se demuestra que un plasma es capaz de emitir más energía que la que tenía por medio de fusión nuclear. Sin embargo, para que el plasma absorbiera 17.000 joules, se necesitaron 1,9 millones de joules. 192 láseres transfirieron 17 kilojoules al plasma. Entonces, todavía si bien se logró lo que se llama balance y ganancia científica, todavía se está lejos de tener ganancia tecnológica o poder producir energía de verdad. Se necesita 100 veces más energía en todo el experimento que la que el plasma generó. De todas maneras, en términos científicos, este es probablemente el resultado más importante. Años después ellos han ido logrando generar más energía. Y el reto de la ingeniería y los materiales es un tremendo reto. Un reactor de fusión es un auténtico ejemplo de ingeniería extrema. Se necesita temperaturas del orden del Sol en la Tierra, 100 millones de grados. Los superconductores para producir los campos magnéticos funcionan a temperaturas bajísimas, a menos 269 grados. La energía de los neutrones será absorbida por el cobertor de litio. Se espera que el plasma, va a estar el experimento, el generador, el reactor de plasma de la fusión va a estar rodeado por litio, de tal manera de poder producir a través de los neutrones que genera la propia fusión, producir tritio y poder reinyectarlo al experimento. Y los materiales, van a haber materiales sometidos a choques de plasma muy intensos y a radiación de neutrones de una intensidad que nunca ha sido estudiado sus efectos materiales. Aquí, ya desde un principio que se instaló ITER, se estableció, el director de ITER estableció cuál es el desafío principal para lograr la fusión como plantas de energía eléctrica. Lo primero es tener tecnologías eficientes de producción de tritio. Y además materiales para las paredes del reactor, pueden ser estos también de confinamiento inercial, en este caso de confinamiento magnético. Las paredes del reactor tienen que soportar choques de plasma de temperaturas muy altas y el bombardeo de neutrones de alta energía. Esto los materiales aún no existen y se va trabajando en esto en paralelo, junto es parte del proyecto ITER también. Y además también predecía que el diseño de nuevos tokamak y de nuevos acelerators eran fundamentales en el desarrollo de esta investigación. Otra cosa que es muy interesante es que, bueno, el primer experimento con deuterio-tritio en ITER va a ser el 2035, después viene otro generador que sería el DEMO, y se espera que la fusión en términos comerciales se logre el año 2100, no antes. Y debido a la crisis energética que hay en el mundo, necesitamos algo intermedio que nos permita
sobrevivir al momento en que la fusión nos permita tener esta fuente de energía tan limpia, pura e inagotable como el Sol, controlada acá en la Tierra. Y una es usar lo mejor de la fisión con la mejor de la fusión y hacer tecnologías de simbiosis, fisión, fusión. La fisión serviría de la siguiente manera. Con la fisión se pueden producir neutrones, pero sería un reactor subcrítico. Nunca un reactor de este tipo subcrítico podría descontrolarse un reactor de fisión. No habría un accidente con un reactor de fisión de este tipo y se usarían para producir combustible fisionable para la fusión contribuiría de la siguiente manera. La producción de neutrones para producir combustible fisionable para reactores de fisión a partir de uranio y torio. La producción de neutrones para multiplicadores de energía. Aquí, los neutrones producidos por fusión, aun cuando no necesariamente produzcan más energía que la que uno usa, se pueden usar para multiplicar la energía de un reactor de fisión subcrítico. Ese reactor de fisión, por ser subcrítico, nunca podría tener un accidente. Un accidente del tipo que podría tener un reactor nuclear como los que hemos visto en alguna oportunidad, lamentablemente. Entonces, se usaría como multiplicador de energía y con eso se produciría energía positiva. Y como fuente de neutrones rápidos para transmutar los desechos radioactivos de vida media larga a elementos de vida media corta. Los desechos radioactivos, por ejemplo, de la fisión nuclear, se podrían transmutar a elementos de vida media corta de 10.000 años a 100 años. Esas serían las ventajas de la simbiosis fisión-fusión. Con los multiplicadores de energía podríamos a lo mejor ganar tiempo hasta lograr la fusión nuclear. Y en Chile. Bueno, en Chile partimos con una idea bastante peregrina. Si ustedes se fijan, una comparación entre el Sol y la Tierra, ahí está en escala. Cualquier experimento en la Tierra, por grande que sea, incluso el más grande que haya en la Tierra, es una miniatura en comparación al Sol. Entonces, a partir de esa idea, pensamos en lo siguiente, que lo que importa es la densidad de energía en el plasma. Por ejemplo, en el experimento de Sandia National Lab, ahí en el plasma se logra introducir en el plasma 1 millón de millones de joule por metro cúbico, lo que es equivalente a 1 joule en un volumen milimétrico, o aún mucho menos, 0,1 joule en una esfera de tan solo 60 micrómetros de diámetro. Y así partimos haciendo física de plasma en dispositivos pequeños, con esa idea, con un tipo de plasma que no voy a entrar en el detalle, pero logra comprimir un plasma a una densidad alta, dura algunos nanosegundos, y al hacerlos en deuterio se producen reacciones de fusión, y con eso podemos estudiar la ciencia relacionada con la fusión nuclear en Chile y a bajo costo, produciendo un plasma que reproduce un escenario equivalente al de los grandes experimentos en el mundo. Esos son los equipos diseñados y construidos en la SECHEN. Pueden ver que lo más pequeño que se había logrado en el mundo trabajaba con algunos miles de joule. Nosotros lo bajamos a cientos de joule, a decenas de joule, a unos pocos joule y menos de 1 joule incluso. Ahí pueden ver ustedes la escala de nuestros experimentos en la fotografía, y a mano derecha abajo se puede ver el plasma. La luz que hay ahí es el plasma en el equipo más pequeño del mundo. Como no podíamos ser el más grande del mundo y ser únicos en eso, sí podíamos ser únicos si hacíamos el más pequeño. Y en eso somos líderes a nivel mundial, porque nuestros equipos reproducen una densidad y una temperatura y por tanto un escenario de física equivalente al de los grandes experimentos en su tipo, de este tipo de plasmas pulsados tipo plasma focus. Entonces en la SECHEN trabajamos en plasma focus y Z-pinch para estudio en ciencia básica de estabilidad del plasma y producción de neutrones de fusión, miniaturización para producir fuentes portátiles de neutrones de fusión, efectos de los estallidos de plasma, de estos estallidos de plasmas de fusión en materiales, y en conceptos innovativos de energía nuclear en simbiosis, fisión, fusión y multiplicadores de energía. Esto último ha sido una aproximación teórica que hicimos en colaboración con Argentina, donde ellos con su experiencia en reactores de fisión y nosotros con nuestra experiencia en nuestros equipos de fusión, hicimos un cálculo académico respecto de cuáles serían las condiciones que se necesitarían para un reactor de híbrido.
ese es el avance en ese sentido. Aquí pueden ver en cámara lenta cómo es este plasma que generamos en la Comisión de Energía Nuclear en el momento en que se crea y se comprime. Todo lo que están viendo ahí, ese es el momento en que se comprime y después el plasma salta. Todo este proceso dura fracciones de microsegundos. Fracciones de microsegundos es lo que dura eso. Lo relevante en este plasma es el momento en que se comprime, ahí se produce la fusión nuclear, y además el momento en que el plasma se desarma y salta. Porque ese plasma que salta sirve para estudiar materiales. Ese plasma que salta al chocar con un material produce un daño equivalente al que se espera en los reactores como ITER o como en los otros experimentos grandes. Y como no hay materiales aún que sean capaces de resistir eso, es absolutamente relevante tener equipos que no sean del tamaño de esos tremendos experimentos que reproduzcan las condiciones para estudiar materiales. Y este ha sido uno de los logros importantes también que hemos logrado acá en Chile. Simplemente contarles que a partir de la experiencia y las tecnologías que hemos tenido que desarrollar de potencia pulsada, se llama esta tecnología de producir grandes pulsos de corriente en tiempos muy cortos, nuestros experimentos generan corrientes de cientos de miles, de algunos miles de amperes a cientos de miles de amperes. Incluso en un equipo que es una donación de Alemania, generamos 2 millones de amperes. Eso se logra en tiempos muy cortos, inferiores al microsegundo. Eso se llama potencia eléctrica pulsada. Eso nos ha permitido hacer estudios en fusión nuclear, en materiales avanzados para reactores de fusión. También ese plasma que salta podría servir, y estamos estudiando eso ahora también, para propulsores de plasma para nanosatélites, junto con la gente de la Universidad de Chile. Y hemos también desarrollado plasmas de baja temperatura que no son necesariamente de interés en fusión nuclear, y tenemos un área también de teoría y simulaciones. Pero lo que quiero decir, que el esfuerzo que hemos hecho en estos pequeños equipos de fusión nuclear nos ha permitido tener investigación en otras áreas y también investigar otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, estamos estudiando el efecto de la radiación pulsada en células en vías de radiaciones flash como posible alternativa a tratamientos de cáncer, entre cosas que salieron de este tipo de investigación. Y vamos al litio. Ahora, tanto para los experimentos y principalmente para cuando se logre la fusión nuclear a nivel comercial, el litio 6 va a ser de gran importancia, porque como ya les dije antes, forma parte del ciclo del combustible de la fusión, porque se requiere litio para producir tritio, que es el combustible, y se requiere bombardear litio 6 con neutrones para producir este tritio. Ahora, el problema, como les conté, es que el tritio es totalmente escaso y por tanto se debe generar de manera artificial. Actualmente se estima que en el mundo hay tan solo 20 kilogramos de tritio, en total en el mundo, y es para uso médico y para bombas de hidrógeno. Entonces, el litio 6 juega un rol fundamental. Un reactor de fusión entonces va a tener que tener una pared que contenga litio 6, ya sea dentro de alguna cerámica con litio 6 o en aleaciones de tungsteno y litio, o una mezcla líquida de plomo y litio u otro, que junto con frenar los neutrones y calentar la pared, que es lo que serviría de ahí para adelante, el proceso es termoeléctrico. Una vez que se calienta la pared, ese calor se transforma en electricidad. De ahí para adelante es toda una ingeniería conocida, pero se requiere frenar los neutrones en esta pared que contenga litio para que pueda producir tritio, que sería usado como combustible nuevamente. Entonces, el problema es la producción eficiente de tritio a partir del litio para un reactor de fusión. Es un problema tecnológico que en la práctica es un proceso de varias etapas que a grandes rasgos son: a partir de salmuera o mineral, se requiere primero salmuera o mineral, extracción de la salmuera de litio a partir de un salar o de espomudeno de una mina de litio. Después se requiere transformarlo en un compuesto químico que permita la obtención de litio metálico. Después obtener el litio metálico y después del litio metálico obtener el litio 6 por separación isotópica de litio. Después producir un material avanzado que genere tritio. Y después integrar ese material a un reactor de fusión nuclear. En un escenario optimista, suponiendo que se logra desarrollar una tecnología con una eficiencia de un 30% para cada etapa, se puede estimar que para producir 1 gigawatt
de energía eléctrica por año por fusión nuclear, se requerirían unas 1.300 toneladas de litio natural. Y en un escenario más conservador, suponiendo una eficiencia de un 30% en las primeras etapas y un 5% en las siguientes, se requerirían 8.000 toneladas de litio natural para producir la misma cantidad, 1 gigawatt de energía eléctrica por año. Ahora, por favor, les pido que tengan en consideración que estas estimaciones son con intuición ilustrada, no son un cálculo muy detallado y solo pretenden ilustrar a ojo de buen cubero cuáles serían las cantidades de litio que se usarían. Ahora, los países de la OCDE producen actualmente alrededor de 1.400 gigawatts por año de energía eléctrica. Si se aspira a producir el 10% de esa energía por fusión nuclear, es decir, 140 gigawatts por año, se necesitarían en un escenario conservador 182.000 toneladas de litio natural por año y en un escenario más conservador unos 1.000 millones de toneladas de litio natural al año. Lo que es importante es que si bien las cantidades de litio que se necesitarían para producir tritio podrían ser pequeñas en comparación al mercado actual del litio, lo relevante es que contar con la tecnología de separación isotópica y generación de tritio, eso es lo relevante, contar con esa tecnología. Quienes la posean tendrán independencia, soberanía y participarán del mercado de la fusión nuclear. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo, por tan interesante presentación. La idea sería formular algunas preguntas, comentarios, para lo cual ofrezco la palabra. Diputado José Miguel, por favor. Gracias, señor presidente. Saludar a nuestros expositores, saludar a todos los diputados, a la señora secretaria. Presidente, yo llegué un poco tarde, me disculpe el señor expositor si de repente las preguntas no tienen que ver o no están asociadas. Estamos hablando de un tema que es sumamente técnico y nosotros en general no somos tan técnicos pese a estar en la Comisión de Ciencia y Tecnología. La verdad es que un gusto cuando escuchamos estas cosas, es una comisión realmente y le agradezco al señor presidente también haber puesto este punto y esta conversación sobre la mesa. Poniendo un poco en perspectiva, yo me acuerdo cuando alguna vez, y es parte de la pregunta también, escuchaba yo del proyecto Nitrium, que era un proyecto impulsado por Bill Gates y por el señor Warren Buffett, y se hablaba de la importancia para poder descontaminar el mundo y también ir a apoyar un poco a lo que las energías renovables no convencionales, quizás no se podía llegar en términos de volumen rápido para poder en el fondo ir y contrarrestar los efectos del cambio climático y también poder dar energía. Me acuerdo que ahí se dio un tema geopolítico muy importante, que en el fondo había un contacto a nivel de China para poder empezar a trabajar con estas plantas, pero después llegó no voy a poner a criticar geopolítica exterior acá en esta comisión, pero me acuerdo que había un problema en términos de Trump con el gobierno chino y se cortó un poco esta conexión, esta cadena de valor. En base a eso, preguntarle al expositor primero si este proyecto Nitrium tiene que ver cuál es su parecer con respecto a este tipo de tecnologías, si son en el fondo acompañadas a lo que usted acaba de exponer. Número 2, preguntar de qué forma nuestro país puede legislar, que es lo que más nos importa a nosotros, legislar para poder dar cabida a, por ejemplo, lo que usted presenta, que es la cadena de valor en términos de poder generar litio 6. Y ahí la importancia de nuestro país también teniendo gran cantidad de recursos y teniendo zonas muy tecnológicamente avanzadas en lo que es, por ejemplo, la zona que yo represento, que es la zona de Antofagasta. Ahí se va a generar un centro del litio, un centro que es financiado con gran cantidad de dinero por parte
de lo que puede entregar Corfo, producto de las negociaciones que se hicieron anteriormente por otros gobiernos. Entonces, ¿de qué manera usted cree que nosotros podemos, primero, si conoce el proyecto Nitium, si es atingente a esta conversación que estamos teniendo hoy en día? Segundo, ¿de qué forma nosotros podríamos legislar para generar una buena cama, un buen apoyo a lo que podría desarrollarse el día de mañana en cuanto a cadena de valor de lo que usted presenta con respecto al litio 6? Esas serían mis dos preguntas, y disculpe el señor expositor si quizás no son atingentes a lo que usted ha expresado en esto, o están muy fuera de contexto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Intentaré responder la pregunta. Muchas gracias, por supuesto que son atingentes. Perdón, Leopoldo, Sí. yo creo que sería más útil ver si hay otras preguntas, Perfecto. porque pueden estar relacionadas unas con otras, entonces es más fácil dar respuesta, ¿no? Diputado Rosas. Diputado Rosas tiene la palabra, Patricio. Gracias, presidente. Agradecer la presentación de don Leopoldo Soto. Creo que es una de las presentaciones que nos iluminan un poco en las nuevas energías que están gestándose en este planeta, y no es tan lejano como lo veíamos quizás cuando estábamos en la universidad. Ya se está moldeando una posibilidad cierta, y nosotros tenemos el recurso estratégico del litio. Entonces, también mi consulta es respecto de eso. Nosotros como país, teniendo el recurso del litio, y si el futuro de la energía del plasma pasa por el recurso litio también, debiera considerarse un recurso estratégico del país, como lo es el petróleo, digamos, y no estar en manos privadas, digamos. Sí es que en los futuros gobiernos, porque está en una mirada de largo plazo, se apuesta por ir hacia la energía de plasma. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿en cuánto tiempo, suponiendo que exista un apoyo del Estado, de las universidades, cuánto tiempo se pudiera desarrollar en Chile un tipo de energía esto aplicable a la red, en cuanto a los gigawatt que se producen, de acuerdo a lo que calculaba don Leopoldo? ¿En cuánto tiempo más o menos podría pensarse un gobierno empezar a utilizar esto, entendiendo que varios van a tener que invertir solamente en la investigación? Eso no. Gracias, Patricio. No sé si... no está... bueno, la pregunta fundamental que yo iba a hacer la expresó el diputado José Miguel Castro, por tanto adhiero a esa consulta. Y bueno, comentar el tener la dimensión de lo que esto significa como un desafío para la humanidad, y de la exposición de Leopoldo, ustedes pudieron ver que solo en uno de los desarrollos científicos en Europa están trabajando con un presupuesto de 20.000 millones de euros, lo que yo creo que explica por sí mismo la importancia potencial que esto tiene. Y por el otro lado, el rol fundamental que juega el litio, que a todos nos tiene que hacer meditar, digamos, en un futuro de 50, 100, 200 años, ¿qué es lo que significa tener estas reservas de litio y cómo el país, el Estado, pueda tomar las medidas legislativas, incluso a nivel de la Constitución, para asegurar que este litio va a estar disponible para un desarrollo de esta importancia. Leopoldo, ¿hay alguna relación? Porque el tema del cambio climático va tomando
una curva exponencial en términos de la importancia que tiene para la humanidad. ¿Eso tiene un correlato con que se está invirtiendo más o que hay, digamos, mayor intensidad en la investigación? Y si el día de mañana esto puede significar, digamos, que prácticamente sea un reto de sobrevivencia para la humanidad, y que por tanto esto va a tener un desarrollo exponencial. Lo otro, yo entiendo que para la producción del tritio, el litio es sí o sí un elemento necesario. No me quedó claro en términos del confinamiento si también el litio ahí tiene un lugar asegurado o si puede haber el tema del confinamiento magnético. No me quedó claro qué papel juega el litio en esa alternativa. Eso de mi parte. Y Leopoldo, por favor. Ya, voy a tomar las preguntas, no necesariamente en el mismo orden que las hicieron, de manera de tratar de ligarlas unas con otras. Y le pido también a Luis Huerta que si puede, digamos, que me apoye en las respuestas que dé, y si es necesario me interrumpa nomás en aquellos aspectos que le parezcan atingentes. Sobre el desafío, voy a partir por una de las últimas que usted hizo, presidente, sobre si esto se puede transformar en un desafío de sobrevivencia de la humanidad en relación al avance del cambio climático exponencial. Yo comparto esa idea de que este es un desafío de sobrevivencia para la humanidad, de encontrar energías con la menor huella de carbono, con el mayor impacto en el ambiente, etcétera. Y esa es la razón por la que, bueno, estos proyectos están teniendo mayor visibilidad, y por tanto también están obteniendo mayor financiamiento de los países en los que están siendo financiados de manera estatal. Y por otro lado, es la razón por la que los inversionistas privados, estos millonarios famosos que hay hoy en día, que les gusta mucho la tecnología, están invirtiendo en este tipo de experimentos. Jeff Bezos, por ejemplo, de Amazon, y también Bill Gates en el proyecto Natrium. Ahora, en particular el proyecto Natrium tiene que ver con otro tipo de energía. En esto voy también de que todas las energías renovables están también en la misma idea de enfrentar esta catástrofe que podríamos tener en el planeta. Y el proyecto Natrium tiene que ver con almacenar energía solar en sales fundidas, en este caso de sodio, que es lo que estaría financiado, es la aproximación que están haciendo en China, etcétera, financiada por Bill Gates. Y que en Chile ya se está desarrollando una planta de ese tipo, donde se almacenarían sales fundidas de sodio, y también hay investigación para almacenar ese calor, esa energía solar como calor, en sales fundidas de litio. Así que también ahí el litio juega un rol como recurso energético para almacenar energía como calor. También aprovecho de señalar que otra forma de almacenamiento de energía en la que juega un rol el litio es en el almacenamiento de energía eléctrica, del que ya todos conocen y de lo más conocido, que tiene que ver con baterías de litio. Pero el proyecto Natrium tiene que ver con almacenamiento de energía solar con sales fundidas de sodio en ese caso, y va en ese sentido. Respecto del litio y el confinamiento magnético, no, el litio ahí no juega un rol en el confinamiento magnético. El confinamiento magnético se logra hay que generar campos magnéticos muy intensos, y para lograrlos hay que generar corrientes muy altas. Y esas corrientes se logran actualmente
o la tendencia ahora es hacerlo con materiales superconductores, porque su resistencia a la electricidad es tan baja que se pueden producir corrientes muy altas y por tanto campos magnéticos muy altos. Así que no juega un rol el litio en la producción en el confinamiento. El rol del litio está en que forma parte de la pared del contenedor, de la pared externa del contenedor, de la segunda capa, muchas veces, a veces es la primera capa si fuera líquido, pero la segunda capa, y ahí es donde tiene que estar el litio para que, al ser bombardeado con los neutrones, produzca tritio. Y el tritio ser parte del combustible después de vuelta junto con el deuterio. Ese es el rol fundamental del litio, y tendría que obtenerse el tritio a partir de litio 6. Respecto de la legislación y de la importancia del litio, bueno, yo ahí la verdad que tengo una opinión personal que coincide con lo expresado por el presidente en términos de que hay que revisar y poner en valor el rol estratégico que tendría el litio. Ya hubo algunas recomendaciones en la Comisión Presidencial sobre el litio de la presidenta Bachelet al respecto, y ese es un tema que está siempre en la agenda respecto de qué tan estratégico o no es el litio en términos de incluso qué tan concesible es su explotación por privado. En ese tema comparto la opinión o la inquietud del presidente de la comisión. No sé si se me quedó alguna pregunta. Respecto de los esfuerzos, si esto se podría lograr, en qué tiempo se podría lograr en Chile. Bueno, la verdad que, mira, el proyecto ITER dice que va a ser comercial, ellos esperan que sea el año 2100. La gente del MIT dice que ellos lo pueden lograr antes. Sea como sea, para que sea comercial se requieren varias décadas más. Y lo que se requiere en términos también de legislación y de apoyo a la investigación, o sea, necesariamente en esta investigación Chile tiene que estar involucrado. Ya sea, yo creo que, como comenté, desarrollar tecnología y tener la capacidad de producir litio 6, de conocer las tecnologías, aunque sea a nivel de laboratorio, de producción de litio 6, de separación isotópica de litio, es fundamental. Y esto no se puede hacer con recursos que estén siempre concursándose. Se requieren esfuerzos a largo plazo, inversiones a largo plazo. Y quizás se requerirían acuerdos internacionales para poder enfrentar este desafío de esta envergadura a nivel latinoamericano, porque los esfuerzos que en Latinoamérica se hacen con pocos recursos por separado quizás podrían dar un resultado mucho mayor si es que existiera un esfuerzo latinoamericano. Al respecto, esa idea ha estado siempre entre los diferentes laboratorios y grupos de investigación en física de plasma y fusión nuclear que hay en Latinoamérica, y también hubo un intento alguna vez de hacer algo, pero han quedado ahí esas cosas pendientes. Pero también hubo un intento en la Comisión Chilena de Energía Nuclear en los 90 de un proyecto de separación isotópica de litio mediante láseres, pero se requieren esfuerzos de largo aliento. Y no solo inversión en equipamiento, sino que la inversión en las personas que puedan trabajar en esa investigación. Tener equipos de personas, de investigadores y profesionales que puedan darle continuidad a las investigaciones. Si los investigadores son buenos, yo sostengo que la plata llega de alguna parte, pero hay que tener los equipos de personas instalados en algún lugar. No sé si Luis aquí quizás me puede ayudar en esta visión más estratégica. Muchas gracias, Leopoldo. Parece que ayer don Luis parece que quiere acotar algo, y el diputado Cast creo que está pidiendo la palabra también. Sí, presidente. Complementar solo un par de cosas mencionadas por Leopoldo. En particular, hay un pensamiento básico, creo yo, que es importante, y es no estar ausentes, porque
Yo creo que lo que ha demostrado Leopoldo respecto de los esfuerzos que se está haciendo en su laboratorio aquí en la Comisión de Energía Nuclear es trabajar en un tema que naturalmente es el gran tema mundial, que es la fusión, y es un tema además de muy largo plazo en términos de resultados prácticos. El mundo tiene que trabajar este tema y la pregunta es ¿qué hace Chile en ello? Si nosotros miramos desde fuera el negocio o nos involucramos en el negocio. Y en ese sentido, entendiendo el negocio como la generación de conocimiento y la posibilidad de avanzar investigaciones en el tema de la fusión en un esquema innovador en equipos pequeños, yo creo que esa es la mejor actitud. Y Leopoldo lo dijo al pasar, pero efectivamente en Chile se pueden estudiar los materiales para los reactores de fusión en estos equipos pequeños. Se puede avanzar en caracterizar estos materiales y si uno agrega las posibilidades de diseño de materiales que hoy día existe y las capacidades de imagenología o de ensayo no destructivo de materiales, yo creo que son herramientas que están al alcance de la ciencia chilena, entonces nosotros vamos a estar presentes en esa gran empresa que es la fusión nuclear. Y yo creo que ese es un pensamiento que quería agregar. Y en segundo lugar, mencionar que casualmente en la SECHEN nosotros tenemos otro centro de investigación que trabaja en temas vinculados con materiales y particularmente con el litio, y además generando alternativas de energía limpia, no convencional, en particular para la energía solar térmica, justamente a partir de sal fundida. El gran tema de la energía solar térmica es que requiere, en la tecnología actual, sales fundidas que tienen que elevarse a muy alta temperatura, y una vez que están a esa temperatura, entonces el almacenamiento solar, porque a temperatura ambiente no son líquidos, sino que sólidos, y la investigación que está haciendo este centro es trabajar con líquidos iónicos, que son sales fundidas a temperatura ambiente, y por consiguiente la elevación de temperatura que hay que hacer solamente tiene que ver con un tema tecnológico, con una brecha mucho menor que las técnicas actuales. Y además se está trabajando en temas asociados a la extracción de litio con métodos usando nanopartículas y procedimientos muy amigables con el medio ambiente. Entonces, hay una conjunción de iniciativas que están dentro de los temas energéticos, por una parte lo que ha contado Leopoldo y por otra parte lo que hace este centro de materiales. Hay, por lo tanto, iniciativas que nosotros podemos emprender en el país, que en este caso la Comisión Chilena de Energía Nuclear las está realizando, y vuelvo a decir, es probablemente cuando uno mira esas cifras gigantescas, aparte de entender la importancia que tiene el tema, uno podría pensar como un país pequeño que está muy lejos de nuestras posibilidades y sin embargo no lo están en la medida en que hay innovación en la investigación científica. Y eso es, creo yo, la enseñanza que nosotros tenemos que sacar de esta presentación. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Presidente. El diputado Cast, por favor. ¿O no? No sé si está Pablo o era yo. Ya, gracias. Sí, es que se me quedan dos cosas en el tintero. Número uno, y en base a lo que plantea Leopoldo y Luis, doctores, ¿de qué manera ustedes se contacta la SECHEN con el Centro de Energía Limpia, que es, como dije, se va a generar en la región de Antofagasta, el cual tiene un financiamiento base entregado, y también creo que hay universidades norteamericanas, en cuanto a lo que hasta el día de hoy está esta licitación que se dio, también va a ser entregada, ahí van a salir patentes también, que son sumamente importantes. Entonces, me interesaría saberlo, si es que hay conexión, si es que no hay conexión, y si es que no hay conexión es necesario, y si es necesario, bueno, como podemos hacerlo nosotros, presidente, ahí también para enlazar a los distintos actores. Y segundo,
una pregunta un poco más de fondo con respecto, yo, como le dije, don Leopoldo, no estuve en el principio de su presentación, le pido disculpas, pero la seguridad de todas estas tecnologías, porque cuando se habla de energía nuclear, cuando se habla de este tipo de temas, hay que remontarnos. Chile estuvo muy abierto a este tipo de tecnología en algún momento. Pasa en Fukushima, me acuerdo, tuvimos un terremoto. Entonces hay distintos vaivenes, igual como conversábamos de Natrium y China, hay distintos tiempos y momentos geopolíticos que también afectan al desarrollo, por lo menos nos dan un poquito más un poquito más de susto de repente para emprender estas cosas. La seguridad de todos estos proyectos hoy día no es un tema, o efectivamente, y ya pasamos en el fondo esa valla, o efectivamente hay un resquemor con respecto a avanzar en este tema, por lo menos lo que usted percibe en lo que es el ambiente político y social chileno. Esas dos preguntas, el centro del litio, cómo se enlazan, y segundo, la seguridad de este tipo de tecnología y cómo se presenta o se vislumbra hacia el futuro eso. Gracias. Sí, si te parece, Luis, respondo la parte de la seguridad y tú respondes lo del centro del litio. Ya, perdón, Leopoldo. Brevemente la parte de la seguridad. Bueno, todos estos proyectos el señor de presidente, investigación... perdón, el señor presidente, Perdón, disculpe, presidente. Parece que no me escucha. Leopoldo. Sí. No, solo rogarte si la respuesta puede ser breve, Muy bien. porque hemos consumido más tiempo que el previsto y tenemos que dedicarle un tiempo mínimo a los becarios que están presentes. Entonces, tan conciso como sea necesario, entendiendo que por la importancia es un tema que podemos retomar en una próxima reunión. Bien, me disculpo, gracias, presidente, me disculpo por haber interrumpido, y me disculpo con los becarios presentes también y las demás personas que se han integrado a la reunión, becarios y becarias. Respecto de la seguridad, yo creo que se podría tratar más en detalle, pero todos estos proyectos se manejan con los estándares de seguridad apropiados. Ahora, en general, la fusión nuclear, por producir elementos radioactivos de vida media más corta, o usar elementos radioactivos de vida media más corta, como el tritium, que son solo 12 años, eso muestra que el nivel de control y seguridad que se requiere digamos, con la experiencia que ya hay de la fisión, esto podría ser manejado con mucha mejor, de mejor manera. Eso sería brevemente la respuesta. Creo, Leopoldo, que se te quedó en el tintero una pregunta del diputado Castro, muy importante. Esa pregunta preferiría que la conteste Luis Huerta. Sí, presidente, voy a ser muy breve para no interferir con lo que viene. Solamente contar que efectivamente nosotros, como comisión, se presentaron alrededor de una decena de proyectos al concurso relacionados con CAL. Nosotros fuimos con la Corporación Alta Ley a ese concurso y naturalmente ello no se obtuvo, pero efectivamente existen proyectos en la SECHEN en la dirección. Y en la medida en que con este nuevo grupo eso empiece a funcionar, naturalmente nosotros vamos a avanzar en esos proyectos con ese grupo, con ese consorcio. Así que esa es mi respuesta. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Luis, y con esto damos, al menos por esta sesión, terminado este importante capítulo. Agradecer a Leopoldo, a Luis, y yo me imagino que los vamos a molestar en una próxima oportunidad para dar otro pasito en el tema de que, como comisión, qué podemos hacer en un desarrollo de tanto interés como este. Si se quieren quedar al resto de la reunión con el tema de los becarios, están invitados, así que ninguna dificultad en la medida que tengan tiempo. Señor presidente, gracias, presidente. Muy breve. Muy bien. Señor presidente, muy breve. Quizás podríamos
pensar en alguna visita de nosotros a la SECHEN en el mes de enero, cuando ya estemos un poco más, o en diciembre, porque de verdad que el tema, por lo menos, yo creo que deberíamos tomarlo muy seriamente como comisión y solamente para dejarlo en acta, de manera que la Secretaría quizás nos pudiese recordar por lo menos el interés y después votamos y vemos si es que es necesario. Eso, presidente, gracias. Muy bien, yo la cojo con todo interés para volver a saludar a muchos amigos que tengo allá, así que lo vamos a acordar como comisión en una próxima sesión y yo creo que la comisión no va a tener ninguna dificultad en recibirnos si así lo solicitamos. Absolutamente, Bien. señor presidente. Muchas gracias y bienvenidos. Muy bien. Gracias. Pasando al segundo punto de la tabla, es dar continuidad a lo que ya hemos venido discutiendo en varias sesiones sobre los problemas que enfrentan tanto los becarios de posgrado en el exterior como en el país. Y dado el tiempo que tenemos, yo les pediría... yo creo que aquí varios estamos haciendo gestiones para ver desde el punto de vista legislativo qué pasos podemos dar para contribuir a resolver estos problemas pendientes. Entonces yo les pediría, en aras del tiempo, que nos quedan 15 minutos, si ustedes pudieran precisar lo más posible cuál es el punto o los puntos que tenemos pendientes y cuáles son los pasos que ustedes proponen. Más que volver a analizar el problema macro, digamos, para ver si conseguimos aislar el o los 2, 3 temas que tenemos y cuáles son las soluciones que ustedes nos proponen. Yo no sé quién va a tomar la palabra, pero en razón del tiempo yo le pediría que una persona o máximo 2 personas pudieran representar esa visión del conjunto. Así que ofrecemos la palabra. ¿Tú me ayudas, Soledad? Señor presidente, voy a hablar yo en este momento. Mi nombre es Jimena Báez, soy presidenta de la NIC. Por favor, adelante. Ya. No sé si me da permiso para poder proyectar. Es una PPT cortita. Son un par de diapos nada más. Sí, está habilitado. Gracias. Muchas gracias por invitarlos nuevamente a estar presentes en esta sesión. Buenas tardes a todos y a todos. Muy interesante el tema anterior y recalcar que todo este tipo de investigaciones se realiza también con investigadores en posgrado que en este momento están siendo afectados producto de la pandemia y producto de los retrasos que se han realizado, ya que las universidades y los centros de investigación han tenido que cerrar sus puertas producto de esta contingencia mundial. Precisar y contarles que este tema ha suscitado un interés público tanto a nivel de prensa escrita como a nivel de prensa visual y hemos salido en las últimas semanas en diferentes medios mostrando esta problemática. Principalmente esta presentación tiene por objeto rebatir algunos puntos que quedaron como pendientes de la presentación que se realizó por parte del Ministerio la semana pasada y principalmente aclarar que se están haciendo uso de las herramientas que ya existen por decreto y que tienen otro objetivo y que por lo tanto no solucionan la problemática que nosotros tenemos de los retrasos y los recursos que nosotros tenemos para poder realizar nuestras investigaciones. Y esta situación ha escapado de nuestras manos producto de que ha sido una situación que se ha generado a nivel mundial producto de la pandemia. Sin embargo, desde el Ministerio y desde la agencia han negado la existencia de esta problemática y dicen que no hay una gran cantidad de afectados o afectadas y que desde la NIC son capaces de analizar estos casos de forma caso a caso.
Los mecanismos que se pretenden mostrar para poder solucionar o tener como alternativa a esta problemática son dos. Uno de ellos es la extensión por salud, con la que cuentan los investigadores de becas nacionales y becas internacionales. Sin embargo, esta no es un beneficio muy utilizado porque es bastante engorroso para poder acceder a ellos. Tenemos muchos compañeros o varios compañeros que han tenido rechazo de esta beneficio. Y una segunda mecanismo que es la extensión por escritura de tesis, la cual solo está estipulada para becarios nacionales, dejando fuera a los investigadores de becas en el extranjero y dejando fuera también a los magísteres. Por lo tanto, nosotros queremos recalcar que estos mecanismos existen por decreto de forma independiente a la situación de pandemia excepcional que tenemos hoy en día. Ahora, en el caso de los mecanismos por escritura de tesis, estos cubren un máximo de 6 meses. Y todos los sondeos que nosotros hemos realizado, tanto desde la ANIP, CEIP y desde RECH, Comisión Beca, los retrasos nos indican que son de más de un año, lo cual se condice con la realidad de la pandemia, en donde las universidades han estado cerradas por todo este periodo de tiempo. Ahora, para paliar esta problemática, desde las autoridades se nos prometió el año pasado y se nos dio la palabra de que se otorgarían el 100% de becas de extensión en el caso de los becarios nacionales, que insisto, son de 6 meses, y una glosa extra para los becarios internacionales. Sin embargo, este último beneficio se cumplió de forma deficiente porque no se incluyeron a los becarios que terminaban después del 30 de julio de este año 2021. O sea, la mitad de este año fue cubierto, pero la otra mitad, la segunda mitad, no fue cubierta. Sin embargo, en el caso de los becarios nacionales, estas extensiones se financiaron o se están financiando en gran medida porque se otorgaron menos becas o menos beneficios de otro tipo, como por ejemplo las becas de gastos operacionales, las que bajaron en promedio entre el primer y segundo semestre, los llamados del primer y segundo semestre, del año 2019, de un 72% que fueron adjudicadas en el 2019 a un 50% de adjudicaciones en este año 2021. Y más drástico aún es lo que ocurrió con las becas de pasantía, las cuales en algunos doctorados, en algunos programas, son de obligación de realizar para poder obtener el grado, y en este caso se redujeron de un 77,7% de adjudicaciones en el año 2019 a un drástico 25% de adjudicaciones en este año 2021. O sea, que el 100% de becas que se otorgaron de extensión para los becarios nacionales significó no una inyección de recursos frescos, sino que en realidad lo que se hizo fue vestir un santo para vestir a otro, o sea, sacar plata desde otros beneficios para poder cubrir estos apoyos que existían. Ahora, con la glosa tal como está, no se incluyen ni siquiera las extensiones de becarios internacionales o recursos que garanticen que se otorgarán el 100% de extensiones para becarios nacionales sin ser sacrificados otros beneficios, como son que son de tremenda importancia para poder realizar las investigaciones. Y sobre todo, llevando a plano el hecho del gran nivel de retraso que existen hoy en día en las investigaciones. ¿Cómo ha repercutido esto? Claramente en el número de los graduados y según los datos obtenidos desde la misma ANI en su subdirección de capital humano, que en 2019 indica que se graduaron 391 becarios en el extranjero y 616 en Chile, y el año recién pasado solamente 95 becarios en el extranjero y 170 a nivel nacional. Por lo tanto, la disminución de graduados fue drástica y probablemente haya influido mucho el que muchos no hayan terminado sus investigaciones aún producto de esta pandemia. ¿Cómo solucionamos nosotros esta pandemia o cómo proponemos solucionar esta problemática? Con la creación de nuevos instrumentos que otorguen extensiones extraordinarias por pandemia y que incluyen la creación de dos glosas presupuestarias, una que vaya en apoyo de extensiones de becarios nacionales y otra para becarios chilenos. ¿Por qué razón buscamos esta solución? Porque el caso a caso no funciona, ya que según datos de la propia NIC entregados en una reunión del 8 de septiembre nos indicaron de que en sus plataformas existían más de 300 reclamos masivos por esta problemática y hoy en día no hay respuesta a estos reclamos. Estos reclamos incluyeron tanto becarios nacionales como becarios chilenos.
Sumado a esto, existe la información de los catastros que tanto desde ANIC, CEIC y Comisión Becas de RECH hemos obtenido, que dan cuenta del alto número de casos con problemas y de los niveles de retraso que superan el año de atraso. Lo cual, toda esta problemática haría que el sistema de ANIC colapse si se tuviese que hacer un análisis de caso a caso, o peor aún, que por la premura de poder solucionar muchas cosas, hoy por la masividad de estos, muchos de ellos ni siquiera se alcancen a analizar de forma correcta y terminen sin una solución al problema, lo que hoy en día estamos viendo con muchos compañeros. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos son recursos frescos para un concurso extraordinario por pandemia, para un 10º semestre, ya que la extensión de tesis, de becas del 9º semestre no es suficiente, ya que la aprobación de este 100% de postulaciones mencionadas anteriormente, no sabemos tampoco cuánto va a durar, porque fue un acuerdo de palabra y como vemos las palabras se las lleva el viento, y no puede ir en desmedro tampoco de otros beneficios que son de suma importancia para poder desarrollar las investigaciones, como son el caso de los gastos operacionales y las pasantías. Por lo tanto, nosotros lo que solicitamos a la comisión y a todos los diputados y senadores también que van a votar este proyecto de ley, ley de la glosa, es que se rechace y se haga una inyección de nuevos recursos para poder ir en apoyo tanto de los becarios nacionales como de los becarios internacionales que en este momento están con muchos casos sus manutenciones retenidas o pausadas porque no hay recursos que vayan en apoyo de ellos para poder terminar su investigación. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. En estos 2 o 3 minutos que nos quedan, yo quisiera ofrecerle la palabra a don Matías Camaño, que representa al Ministerio en esta reunión, en su calidad de encargado del área de capital humano avanzado, para que se pudiera referir en concreto. Le pido disculpas que lo haga así, pero no tengo otra manera de si la hipotética inyección de recursos frescos sería una contribución para resolver los problemas que hemos estado ya analizando por bastante tiempo, porque no tenemos tiempo para una discusión más extensa. Yo no tendría ningún inconveniente en prorrogar esta reunión, pero tenemos que tomar en cuenta el personal de apoyo que nos está dando el respaldo para poder tener esta conexión y que ellos están en la hora que tienen que retirarse, entonces no podemos abusar de su buena voluntad. Don Matías, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos y todas los presentes, saludar a Isen también, a Diego Cosmeli del CRUCH y al resto. Primero que todo agradecer la instancia. Yo creo que han sido conversaciones que hemos venido sosteniendo ya hace un buen tiempo. Creemos que, tanto desde ANIT como desde el Ministerio, y algo que de alguna forma me gustaría ser súper enfático, nosotros no hemos en ningún caso abandonado a los becarios. Eso me parece que no es cierto. Nosotros desde el año pasado mediante distintas medidas que hemos tomado dentro del marco regulatorio que hoy existe, hemos tratado de apoyar a los becarios. Recordemos que no solamente son los participantes de este instrumento los afectados por la pandemia, entiendo que, y ahí corrígeme Anicen si me equivoco en el dato, pero entiendo que un 40% de los proyectos de ANIT tienen algún tipo de retraso. Entonces, hemos tratado de abarcar de alguna forma, tanto desde el Ministerio como desde la agencia, distintos focos que, digamos, no solamente los beneficiarios de ANIT son los afectados por la pandemia, sino también, evidentemente, todos los habitantes del país también. Entonces, en ese contexto, quisiera ser súper enfático en mencionar eso, que nosotros no hemos abandonado a nadie, y algo que repetidamente, valga la redundancia, se repite tanto en esta instancia como en redes sociales. Segundo, y para finalizar nomás, porque
entiendo que el tiempo es escaso. Yo creo que más allá de la existencia o no de recursos frescos para durante el próximo año, nosotros tenemos un marco regulatorio en el cual nos hemos movido y en el cual hemos tratado de ir en apoyo de becarios y becarias y también, como mencionaba, de los beneficiarios de todos los instrumentos que dispone el sistema, nuestro sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y en ese contexto hemos tratado de abarcar el problema. Teniendo ese marco regulatorio, me parece que, y el ministro creo que fue contundente en su respuesta en la sesión anterior, me parece que hemos tratado de abarcar una gran parte de los becarios, abarcar una gran parte de aquellos que están con problemas. Probablemente no es suficiente, probablemente quedan algunos que todavía continúan con algún tipo de problemática y la invitación es más que todo a poder continuar con este trabajo. Yo creo que en el marco de la discusión presupuestaria podemos seguir discutiendo esto. Me parece, y esta es una opinión más a título personal, me parece que la comisión en ese sentido, es la comisión de esta Cámara, cumplió su objetivo de poder relevar este tema. Yo creo que ahora tenemos que pasar a la discusión presupuestaria y poder continuar ahí, abriendo eventualmente las posibilidades que podamos para poder ir en ayuda nuevamente de aquellos, me parece, menos casos que queda por abarcar dentro de aquellos que tienen problemas. Eso, presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Matías. Yo le pediría si ustedes nos pueden compartir las líneas regulatorias que habría que corregir para ver si a través de la ley de presupuesto podemos superar ese escollo. Y yo les pediría a los becarios si pueden compartir, o ya lo tenemos la presentación de ellos, Soledad, si nos podrían compartir la presentación y reiterarles que tanto desde la Cámara como en el Senado hay muchos parlamentarios que están interesados desde luego todos los de esta comisión y también de otros sectores, para que entre todos podamos obtener el mejor resultado posible en lo que va a ser el presupuesto del próximo año. Así que muchas gracias a todos. Nos hemos pasado algunos minutos, pero valía la pena ambos temas. Así que muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.